Continuamos con nuestra serie sobre la grandeza de servir y vamos a ver en esta noche, vamos a analizar las características de un siervo de Dios, el retrato de un siervo o una sierva verdadera de Dios. Mateo 5, versículos del 1 al 12. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. De todas las enseñanzas del Señor Jesucristo, la más grande, la más rica, la más exquisita y la más profunda de todas se encuentra precisamente en lo que acabamos en este momento de leer, que se titula y continúa el sermón hasta el capítulo 7-8 de Mateo, el sermón de la montaña. Otros le han titulado el discurso del monte de los olivos. Pero este discurso de Cristo y esta enseñanza son las más claras que existen acerca de lo que es un verdadero cristiano y un verdadero siervo o sierva de Dios. El mundo está buscando la felicidad por distintas maneras, de distintas formas, y siempre que nosotros venimos a la Biblia nos encontramos que la revelación bíblica es totalmente contraria y opuesta a la revelación del mundo. Cristo dice, felices los que lloran, el mundo dice, felices los machos, los que no lloran. Cristo dice, felices los pobres en espíritu, y la Biblia dice, no, felices los ricos. La Biblia dice, felices los mansos, y el mundo dice, felices los que no se dejan. Y todas las cosas son contrarias a la palabra de Dios, porque la mente carnal choca contra la mente de Dios. Y cuando venimos a la palabra de Dios, comenzamos a transformar nuestra manera de pensar para ir ajustándonos a la manera de pensar de la palabra de Dios. Esto es lo que se llama la reprogramación de la mente, o la renovación de la mente, para ser más bíblicos. Vamos a pedir a los jóvenes allá atrás, silencio, por favor. Silencio, por favor. Si nosotros no reprogramamos y no cambiamos nuestra manera de pensar, nunca vamos a poder conocer verdaderamente a Dios. El camino a la felicidad es totalmente contrario al camino que nosotros buscamos para ser felices. Y en esta noche que vamos a comenzar con las bienaventuranzas, vamos a comenzar a ver el paso número 1, el paso número 2, el 3, el 4 y el 5, acerca de cómo puedes ir creciendo, desarrollándote y conociendo cada día más y más a Dios. Podríamos preguntarnos, ¿qué cosa es lo que Jesús quería que sus seguidores fueran? ¿Qué es lo más importante o qué tenía Cristo en la mente cuando todas esas miles de personas le seguían? Y Jesús, en todo el mensaje del Sermón de la Montaña,
nos explica y nos da la clave en el capítulo 6, versículo 8, y nos dice: no os hagáis pues semejantes a ellos. Lo que Cristo quería que todos sus seguidores fueran es que sean diferentes. Cristo quiere que todos los que le sigamos seamos diferentes de todas las personas del mundo a nuestro alrededor. La misma palabra santo, tanto en el hebreo kadosh como en el griego agios, ¿qué significa? Diferente. Y la Biblia nos manda que seamos santos, y en ese momento entendemos que quiere Dios que seamos diferentes. Dios quiere que las muchachas se vistan diferente a las muchachas del mundo. Que en la escuela te comportes como estudiante diferente a como se comportan todos los demás. Que en tu vecindario todos sean diferentes a como son los demás vecinos. A que cuando llegas al cine eres diferente a como se portan todos los demás. En todas las áreas de nuestra vida, Dios quiere que seamos diferentes. Y cuando la gente ve a esa persona, cuando en tu escuela ven que tú eres una muchacha diferente, un joven diferente, vas a comenzar a atraer la atención. Y en ese momento comienza, lo vamos a ver más adelante, la semana que entra, la persecución. La persecución viene cuando comenzamos a ser diferentes. Cuando no seguimos la corriente del mundo. Cuando no estamos de acuerdo con la mayor parte de las personas. Y ahí es cuando comienza verdaderamente el crecimiento en la santificación, precisamente porque sigues a Jesucristo. En el Sermón de la Montaña encontramos el sistema de valores cristianos, las normas éticas de la vida cristiana, la verdadera consagración, la actitud que debemos de tener hacia el dinero, el estilo de vida que nos debe de caracterizar, y además en el Sermón de la Montaña encontramos la base de nuestra relación con nuestros semejantes a nuestro alrededor. Para una comprensión más clara y más profunda de lo que en esta noche vamos a comenzar a analizar, como siervos de Cristo, vamos a enfocarnos en esta noche solamente en 4 bienaventuranzas. En las primeras 4. La semana que entra vamos a tratar con las otras 4 o con las otras 5 y vamos a acabar la semana que entra este mensaje de lo que es el retrato de un verdadero siervo de Dios. Antes de comenzar, vamos a ver 3 principios importantes en todas las bienaventuranzas, o sea, del versículo 1 al 12. En primer lugar, aquí en estas bienaventuranzas se identifica a los verdaderos siervos de Dios. Vean ustedes en todas que dice bienaventurados los, y esos que describe son los siervos de Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu. En otras palabras, tú no puedes comenzar a servir a Dios si no has dado el primer paso y no eres pobre en espíritu, que lo vamos a explicar a continuación. Entonces, aquí se identifica la característica de todos los siervos de Dios. Y cada una de estas características, hermanos, cuando dice bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los mansos, o sea, los pobres en espíritu, los mansos, los que lloran, los que tienen hambre y sed de justicia, los pacificadores, todos estos son siervos de Dios. Y estas características tienes que cultivarlas durante toda tu vida. Toda tu vida tienes que ser pobre en espíritu, toda tu vida tienes que llorar, toda tu vida tienes que ser manso, toda tu vida tienes que... Y cada característica del Sermón de la Montaña la tenemos que cultivar y mantener durante toda nuestra vida cristiana. En segundo lugar, se abre la puerta a la verdadera felicidad. Y Jesucristo dice, bienaventurados, 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 bienaventurados. Esta palabra es la palabra griega Makarios, con K, Makarios, y significa felices, dichosos. Jesucristo nos está diciendo, dichosas estas personas, dichosas estas personas,
Dichosos los que, dichosos los que, dichosos los que. Jesucristo enumera y nos pone una lista de las personas que son inmensamente felices en esta tierra. Y en tercer lugar, cada una de estas características de un siervo de Dios tiene una promesa. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos. Bienaventurados porque recibirán. Bienaventurados fulanos de tal, porque serán. Bienaventurados porque alcanzarán, porque verán, porque serán llamados, porque de ellos es. Cada una de las características le acompaña una promesa. Vamos pues a comenzar en esta noche con la primer bienaventuranza, que es los pobres en espíritu. Superficialmente cualquier persona podría decir, bueno, pues yo creo que Cristo está diciendo, felices los que no tienen dinero, los que no tienen ni para pagar las deudas o para comprar comida. Sin embargo, Jesucristo lo dice muy claramente, bienaventurados, dichosos y felices, en primer lugar, los pobres en, no dice sin zapatos, ¿verdad? No dice los que no tienen vestido, los que son pobres en espíritu. Y para que podamos comprender qué significa pobres en espíritu, tenemos que entender que en el idioma hebreo existían dos palabras para pobre. Y estas son las palabras ani y evión, con B grande, evión, así como suena. Y las palabras hebreas, evión y ani, tienen un desarrollo gradual y comienzan del 1 y acaban en el 4. Y les voy a explicar cómo está. En el hebreo, la primera palabra, evión, significa pobre en sí mismo. Después, en segundo lugar, como es pobre, esta persona está desprotegida, no tiene prestigio ni tiene poder. En tercer lugar, como esta persona es pobre y no tiene prestigio, ni poder, ni cultura, es explotada y es abusada y oprimida por los demás. En cuarto lugar, como esta persona es pobre y no tiene prestigio y no tiene dinero y es explotada por los demás, no le queda más que confiar en Dios. Entonces, cuando Jesucristo nos dice, bienaventurados los pobres en espíritu, significa que nosotros, para que podamos realmente poner nuestra mira en Dios y confiar en Dios, tenemos que reconocer que estamos desprotegidos, que no tenemos nada, que no tenemos poder, que no tenemos... Y por eso, en Santiago 2, versículo 5, el apóstol Jacobo escribe, Dios escogió a los pobres de este mundo, y aquí sí se refiere a los pobres que no tienen dinero. Dios escogió a los pobres de este mundo para ser ricos en fe. ¿Por qué es más fácil, de acuerdo a la Biblia, que un pobre económicamente crea en Dios que un rico con mucho dinero? Porque el pobre no tiene prestigio, no tiene cultura, no tiene influencias, no tiene poder. Es explotado, es oprimido por los demás, por lo tanto, no le queda más que levantar los ojos y confiar en Dios. Yo quiero preguntarte en esta noche, antes de que veamos la definición completa, si tú tienes necesidad para confiar en Dios y para que sientas tu necesidad en Dios, que Dios tenga que quitarte todo lo que tienes, para que entonces te des cuenta qué pobre eres en espíritu. Felices y dichosas las personas en esta noche que pueden verse a sí mismas como las ve Dios. No tenemos un cacahuate enfrente de Dios. Enfrente de Dios no tenemos ningún tesoro que entregarle. No tenemos ninguna buena obra que decirle, Señor, yo hice un asilo para los niños, un convento para las monjitas. Mira, Señor, aquí te lo traigo, recíbeme. Y como yo hice esas cosas, acéptame. Cuando nosotros venimos a la cruz del Calvario, tenemos que entender que tenemos que llegar a la cruz en harapos. Como pobres económicamente, chancludos, guarachudos, sucios, malolientes, y llegar a la cruz y decirle a Cristo, Señor, límpiame. No tengo nada que ofrecerte ni buenas obras, nunca he hecho nada bueno en la vida, Señor, así como estoy, acéptame. Esas personas
Dice el cielo que son felices. ¿Y saben ustedes por qué comienzan a ser felices? Porque ellos son los únicos que podrán ver el reino de los cielos. Jesús dice que ninguna persona en esta noche podrá ver el reino de los cielos hasta que primero reconozca que no tiene nada que ofrecerle a Dios y que eres un harapiento limosnero espiritualmente hablando. No se puede en esta vida encontrar a Dios si no se siente la necesidad de Dios. Si tú te pones a pensar, los que tenemos a Cristo en nuestro corazón, ¿cómo fue que venimos a Dios? Venimos a Dios, y les voy a decir por qué venimos a Dios. Porque cada uno de nosotros sentimos en algún momento en nuestra vida que lo necesitábamos. Pero la persona que siente que no necesita a Dios, que está bien, los chavos que creen que no necesitan a Dios porque acá la Dolce Vita y aquí en la juerga y aquí por acá y que creen que aquí son papas fritas y los dueños de todo el mundo y esto y el otro, ¿qué cosa les va a pasar? Dios los va a poner en el hospital, los va a mandar a la cárcel, les va a quitar algo, va a tener que hacer algo que les duela o que los haga sufrir para que ahí en la cárcel y en el hospital puedan decir, Dios mío, estoy solo, pobre, me siento abandonado, todo es una mentira, mis amigos, era una mentira, toda una vanidad, y en ese momento levante los ojos al cielo y le digas, Señor mío y Dios mío, sálvame. Pero tenemos nosotros, para poder comenzar a entrar al reino de los cielos, reconocer que necesitamos a Dios, y esto es a lo que Cristo se refiere. Esas personas son dichosas y felices. ¿Por qué? Porque es el primer paso a la verdadera felicidad. Y una vez que tú recibes a Cristo, y que comenzamos a caminar con Él y tenemos algunos 15 años en Cristo, 20 años en Cristo, dichosos y felices los cristianos, los que ya están convertidos, y diario sienten la necesidad profunda en su alma de conocer más de Dios, y más vacíos nos vemos, y con más defectos, y con más problemas, y eso nos hace acercarnos más y más y más a la cruz. Porque lo contrario es lo que le pasó a la iglesia de la Odisea. ¿Se acuerdan ustedes en Apocalipsis capítulo 3? Cuidado, cristiano, que te pase lo mismo. En el versículo 5, dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 15, le dice Cristo a esta iglesia, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, miren ustedes lo contrario a la pobreza espiritual. Cuidado, cristiano, el día que digas, yo soy rico, me he enriquecido, y fíjense lo que dice, y de ninguna cosa tengo, ¿qué? Necesidad. Ahí se perdió de vista la necesidad profunda y necesaria que tenemos diario de Dios. Estos cristianos perdieron totalmente su visión de Dios y llegó el momento en que se sentaron, yo ya tengo todo, ya no tengo necesidad de Dios, y dice a continuación también, y no sabes, realmente le dice Dios, que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. O sea, al contrario de, yo ya no tengo necesidad de nada en la vida, yo estoy bien, mis hijos están bien, toda mi casita, todo marcha bien, etcétera, etcétera. Ahí es cuando el que piensa estar firme, ahí es cuando viene la caída, cuando pierdes tu sentido de necesidad de Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu significa feliz la persona que ha visto su pobreza interior, espiritual, y pone toda su confianza en Dios. Esta es, de acuerdo a Jesucristo, la condición indispensable para recibir la promesa del reino de los cielos cuando reconocemos nuestra condición espiritual delante de Dios. En segundo lugar, dice Jesucristo en Mateo capítulo 5, versículo 4, dichosas y felices las personas que lloran, porque ellos recibirán consolación. La palabra llorar
Aquí en el original griego es la palabra más fuerte que existe, porque hay 7 palabras para llorar en el original griego. Y aquí se usa la palabra cuando las personas lloraban a sus muertos. Cuando una persona perdía a un ser amado, es el lamento de perdí a mi hijo, o perdí a mi esposo, o perdí a mi esposa. Es esa palabra lloro la que se usa aquí. Y este dolor implica una profunda tristeza en el corazón, un dolor por las crueldades del mundo, un dolor por la destructividad del pecado. La persona, el cristiano que llora por la pornografía que hay, por los pecados que hay, por la maldad que hay en el mundo, que está contristado en su corazón y llega a su casa y Señor, no es posible que haya tanta maldad, no es posible que haya estas cosas. Esas personas son las que dice Jesucristo que son felices. En esta actitud, la persona se convierte en un cristiano con un corazón compasivo. Sensible, podríamos parafrasearlo de esta manera. Dichosa la persona sensible a los sufrimientos, a las tristezas y a las necesidades de otras personas. Esa es la persona, de acuerdo a Cristo, que es feliz. Cualquiera de ustedes que son sensibles cuando ven a una persona muriéndose de hambre, que son sensibles ante el despojo de un hombre a una mujer, lo que le ha hecho, cuando son sensibles de ver los huérfanos y los niños desnudos en la calle, cuando son sensibles a la maldad del mundo, esas personas son las que dice Jesucristo que son felices. ¿Cuál es lo contrario a esto? La insensibilidad. Pasar por el mundo y llegas a tu casa y no te importa nada, y nada más tú aquí, y no te importa la tristeza de los demás, los lamentos de los demás, el pecado de los demás, y ahí comienzas a perder tu conciencia. Jesucristo dice la Biblia que necesitamos imitar el corazón y que haya en nosotros el sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Y cuál es el sentir que hubo en Cristo Jesús? Veía al mundo a Jesucristo con ojos de tristeza y lloraba a Cristo porque veía a las ovejas sin pastor. ¿Ves tú a la gente así como la ve Cristo? ¿Ves a la gente desbalagada, confundida por todos lados? Mira tu propia familia. En dianética, en metafísica, con los gurús por acá, por allá, borrachos, inmorales, adulterio, fornicación, todas estas cosas, ¿no te hacen llorar? ¿No atraviesan como una lanza tu corazón? ¿No pides por ellas y le ruegas a Dios y empapas tu almohada por ellas? Miren ustedes en el libro de Ezequiel, en el Antiguo Testamento, capítulo 9, cuando Dios decidió juzgar a Jerusalén, mandó a los ángeles a que destruyeran a la ciudad. Y recuerden ustedes que la Biblia dice, en 1 de Pedro 4:7, que el juicio comienza por la casa de Dios, ¿verdad? Nos acordamos de este versículo. En otras palabras, Dios va a juzgar al mundo, no tenemos la menor idea. Pero antes de que Dios juzgue al mundo, nos va a juzgar a nosotros, va a juzgar a su iglesia. Y la Biblia dice que Dios es el mismo ayer, hoy y por lo siempre. Dios siempre ha sido justo, Dios siempre ha sido santo, Dios siempre ha sido misericordioso, Dios siempre ha castigado el pecado. Aquí en el juicio de Jerusalén, antes de que los ángeles acabaran con Jerusalén y con todas las cosas que estaban pasando, dice la Biblia en el versículo 4, le dijo Jehová a los ángeles, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que ¿qué? Pones una señal a los hombres que gimen y que claman a causa de ¿qué? De todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Cuando vino el juicio de Jerusalén,
Dios le dijo a los ángeles, los únicos que van a ser perdonados de ser juzgados van a ser los hombres y las mujeres con corazones sensibles al pecado. Los que llegan en sus casas en la noche y lloran y le claman a Dios, salva a mi padre, salva a mi abuelita, oh Dios, no es posible que haya tanta maldad en el mundo. A esas personas ponles una señal. Y dice el versículo 5, y a los otros, oyéndolo yo, pasad por la ciudad y matad, y no perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia. Maten a los viejos, jóvenes, vírgenes, niños, mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere, ¿qué cosa? Señal, no os acercaréis, y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante de la cantina, dice, delante del Partido Comunista, dice, comenzaron en el templo de Dios. Dichosas y felices las personas sensibles por el dolor humano, sensibles al pecado, sensibles al dolor de los demás, sensibles a tanta gente que vaga y que busca guía y dirección para que tú como pastor, no solamente somos los únicos pastores nosotros, cada uno de ustedes es un pastor. Cuando te conviertes a Cristo, puedas a cada oveja que te encuentras desvalgada y confundida en la calle, etcétera, etcétera, guiarla a los pies de Jesucristo, porque tienes compasión, porque te duele saber que si se muere sin Cristo, pasará la eternidad en el infierno. Las personas que manifiestan esta actitud, dice Cristo en Mateo 5, versículo 4, son felices porque, dice Cristo, porque estas personas son felices porque son consoladas. ¿Consoladas por quién? ¿Quién es el consolador? En Juan 14 y Juan 16, el Paracletos, el Espíritu Santo. Dice 2 de Corintios 1, del 3 en adelante, bendito sea el Dios y Padre de misericordias, Dios de toda consolación, que nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿Cuántos de ustedes, cuando están sufriendo y pasan un problema grave y serio, los ha consolado Dios? No levante la mano, pero quiero decirte que si Dios no te ha consolado, si tú eres una persona que te desconsuelas fácilmente, ¿por qué es que no eres consolado? De acuerdo a Mateo 5:4. Porque eres una persona dura. Porque eres una persona insensible. Sí, eres cristiano, pero eres un cristiano insensible. Que no te atrae, ni lloras, ni pides, ni gimes, ni sientes el dolor de los demás. Entonces, ¿qué pasa? Jesús dice que solamente los sensibles al dolor humano serán consolados. Y cuando muchas veces tú quieras buscar consolación, no la vas a tener porque tú tampoco tuviste misericordia de los demás. Sed pues vosotros misericordiosos, como vuestro Padre en los cielos es misericordioso. Sean compasivos y se les dará compasión. Porque si ustedes juzgan con la vara que miden, serán juzgados. Pero si ustedes son misericordiosos, Dios será misericordioso con ustedes. Si somos compasivos, Dios será compasivo con nosotros. Para que recibamos consolación, necesitamos desarrollar el bendito hábito todos los días de nuestra vida de ser, dicen que los cristianos nos llaman los llorones. La pura verdad. ¿Y saben por qué? Porque los cristianos somos las únicas personas sensibles al pecado de los demás. Yo recuerdo con todo mi corazón, se los digo, antes de que yo me convirtiera, me había propuesto yo a los 14 años, 15 años, no llorar nunca. Porque los machos no lloramos y me habían enseñado que para enfrentar la vida y para todo tienes que ser duro y nada de llorar y fui muy maltratado y estuve en varias prisiones por mis ideas comunistas y ahí me golpeaban y todo y salí todo amargado y salí todo duro y salí así. Yo no voy jamás a ser sensible. ¿Y cuándo me convertí?
Lloré 45 minutos sin parar. Era un mar de lágrimas, así llore y llore y llore y llore. Pero era un lloro que está mencionado aquí. Me sentía que estaba descargando toda aquella carga, mochila de pecados que tenía. Estaba llorando de felicidad. Estaba llorando de gozo. Estaba llorando de saber que, aunque no lo entendía, estaba siendo libre de mis pecados para siempre. Y de ahí en adelante, continuamente, ¿verdad?, se me llenan los ojos de lágrimas. Y le pido a Dios, Señor, manténme con este espíritu de llorar continuamente por tantas necesidades que existe y por tanta tristeza que nos da la condición del mundo. Dichosos y felices estas personas, porque ellas serán consoladas. En tercer lugar, dice el versículo 6, dichosos y felices los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Cuáles son las dos necesidades más importantes para la vida? El hambre y la sed, ¿verdad? Porque estos dos impulsos biológicos satisfacen las necesidades básicas de la vida. O sea, lo más importante para cualquier ser humano es comer y beber. Ahora, muy bien, así como tú no puedes pasar 2 o 3 días sin comer porque ya el bebé le quita la mamila y unos berridos que se oyen hasta quién sabe dónde, dice la Biblia que las personas que tienen esta hambre y esta sed por la justicia, estas personas, dice Jesucristo, son felices porque ellos van a ser satisfechos. Les voy a dar un ejemplo. El otro día oí un caso, y ahorita estoy preparando una serie de sermones sobre un tema que se va a llamar la muerte de la conciencia. Oí un caso de una mujer en Estados Unidos que se llamaba Nancy Cohn. No sé cuántos de ustedes sepan su caso, pero es una mujer que fue violada con su prima por un hombre de lo peor, por un loco, por un psicótico. Y la violó y mató a su prima, y este hombre la dejó medio muerta a ella, la aventó a una barranca, y por un milagro de Dios la recogieron. Un señor que estaba haciendo unas excavaciones con una pala mecánica, recogió el cuerpo, la entregó a la policía y contó la historia. Resulta que a los 2 meses agarraron al asesino. Y llevan al asesino a la prisión, y el juez, porque vivía en el estado de Alabama, le condona la sentencia y le dicta libertad condicional. Paga el asesino la fianza, a pesar de que habían comprobado que había asesinado, lo dejan en libertad, ir a buscar a Nancy Cohn al hospital para volver a matarla, para que no volviera a testificar con él. Pues de alguna manera la enfermera lo encuentra, él se echa a correr y se escapa de ser condenado. Lo vuelven a agarrar otra vez y le vuelven a dar libertad condicional. Entonces es la vida de esta muchacha, y la trama nos enseña la injusticia tan grande de los tribunales que se encargan de impartir la justicia. Una periodista continúa acechándola a Nancy y le dice: Nancy, tú no puedes quedarte así, cuéntale tu historia a los periodistas, para que hagamos un mitote tamaño familiar en el estado de Alabama y cambiemos la Constitución o el Código Penal en los Estados Unidos de Norteamérica. Nancy, al ver que este asesino no lo podían sentenciar a una prisión de máxima seguridad, recurre a los periodistas y hace una cosa tan grande que cambian en 13 estados las leyes americanas por causa de Nancy Cohn. En otras palabras, cambiaron el Código Penal y los jueces americanos llegaron a la conclusión que cualquier hombre que viole a una mujer y la asesine merece la pena capital. Gracias a lo que sufrió Nancy Cohn. Cuando yo estuve leyendo toda esta historia, que la publicaron y hay una película inclusive al respecto, así sientes como un hervor en la sangre dentro de tu corazón, porque queremos que se haga, ¿qué cosa? Justicia. ¿Cuántos de ustedes como cristianos se han así, es una ira santa, es un enojo santo, se han enojado al ver las injusticias que se hacen en todo a nuestro alrededor? Hoy en la mañana platicábamos en el estudio de mujeres y me decía una hermana: ay, es que los militares en México eran nuestra última esperanza, y ahora resulta que hasta los militares están involucrados en el narcotráfico aquí en México.
Le dije, hermana, le voy a decir por qué está pasando esto. Porque Dios le está quitando todas las esperanzas a los seres humanos. Porque no son ni los militares, ni el gobierno, ni el partido fulano de tal, ni el partido sutano la esperanza para México. Hay una campaña tremenda ahorita en Cuernavaca que vota por acá, vota para acá. Yo vi un cuate que en mi vida lo conozco y vota por mí. ¿Quién sabe quién eres tú? ¿Cómo voy a votar por ti, verdad? Pero es la campaña de los partidos. ¿Por qué? Porque ahora el voto es por el partido y no por el individuo, sino por el partido que él representa. Y cuando nosotros vemos que uno te dice, no, si tú votas por mí, ahora sí vas a comer, y si tú votas por mí, tu familia va a estar mejor, todos, absolutamente sin excepción, no nos dicen la verdad. La Biblia dice, sea el hombre mentiroso, mas Dios sea veraz. Entonces, ¿qué pasa? Maldito el hombre, Jeremías 17, que pone su confianza en el hombre. Ningún humano, ningún partido, ningún militar, ningún presidente podrá traer la justicia a este mundo hasta que Jesucristo venga a reinar en su estado milenial. Así que mientras tanto, dice la Biblia que tú serás feliz y dichoso si tienes hambre y si tienes sed por la justicia. Podríamos pensar que la persona que ama a Dios tiene que tener un hambre apasionada por la justicia. Sin embargo, lo que Cristo nos está diciendo es, dichosas las personas que tienen hambre y que tienen sed de Dios. Comparen ustedes con Segunda de Reyes, capítulo 18, en el Antiguo Testamento. Segunda de Reyes, capítulo 18, y veamos el ejemplo de un rey, versículos 5 y 6. Segunda de Reyes 18, 5 y 6. Y dice la Biblia, en Jehová Dios de Israel puso, ¿qué cosa? Su esperanza. En él. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Vean lo que significa tener hambre y sed de justicia. Poner en Dios tu esperanza, seguir a Dios, no apartarte de él y guardar sus mandamientos. Esas personas son dichosas y son felices porque viven siempre cerca de Dios. Y dice la Biblia que en su presencia hay plenitud de gozo. La persona que vive cerca de Dios tiene un gozo inefable, tiene una satisfacción profunda en su corazón y es una persona con un estado de contentamiento, de alegría, de gracias. ¿Por qué? Porque es el resultado de su comunión diaria con Dios. Tener hambre y sed de justicia es increíble, pero tampoco significa solamente amar la santidad, sino también tener hambre y sed de justicia. Con esto acabo en esta noche. Significa mirar a tu alrededor y contristarte por la corrupción, las maldades de la gente, el compromiso moral con el mundo y al mismo tiempo darte cuenta que tu vida y tu estilo de vida tiene que ser diferente a los demás. En Primera de Pedro capítulo 4 en el Nuevo Testamento, el apóstol nos confirma esta exhortación. Y dice Primera de Pedro 4, versículos del 3 al 5, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. O sea, antes de ser cristiano, ¿cómo era tu vida? De acuerdo a lo que acabamos de leer, te la pasabas tratando de caerles bien a los demás. ¿No es cierto? Tratando de agradar a tu cuñado, agradar a tu familia, agradar a todos. Basta ya ese tiempo cuando vivíamos buscando agradar a los demás. Y andábamos en lascivias, ¿verdad? Y andabas en concupiscencias y los jóvenes, tómate la chela y tómate esto para agradarlos, fúmate ese cigarro para caerle bien. Ay, que tú eres una santa y que tú eres una virgen y que tú eres religiosa y que tú eres esto y el otro. Ay, sí, para no caerles mal, hago lo que ellas hacen. Vivíamos tratando de ser monedita de oro, cayéndoles bien a todos. La Biblia dice, ya basta. Eso fue tu vida pasada. Y andabas en las concupiscencias, en embriagueces, en orgías, en disipación. Y dice el versículo 4, a estos, o sea, tus amigos, les parece cosa extraña que tú no corras con ellos en el mismo desenfreno
de desilusión. ¿Y qué te hacen? Te ultrajan, te insultan, tonto, religioso, aleluya, llorón, esto y el otro y por aquí, por allá. ¿Por qué? Porque el mundo quiere que nosotros hagamos lo que ellos hacen. Pero dice Dios, ya basta, ya no tienes por qué buscar agradar a ellos. Dice el versículo 5, ellos van a dar cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Hermanos en Jesucristo, estas personas, Dios les dice, serán saciados. Yo creo que no existe un sentimiento de gusto más grande que cuando tienes hambre. ¡Ay, qué rica torta me eché! Con una horchatota grandota. Sobre todo después de ayunar 2 o 3 días o 4 días de ayuno, pruebas la comida y todo es un banquete. Una sopa de fideos es un banquete, lo que te pongan es un banquete. Porque tenías días que no satisfacías tu hambre física. La Biblia dice, ¿quieres estar satisfecho así? ¿Quieres sentirte lleno espiritualmente? ¿Quieres sentirte que estás lleno del Señor y que estás lleno y que tienes a Cristo y que nada te hace falta en la vida? Ojalá que tengas hambre y sed de justicia, porque estas personas serán saciadas. Quiero que en esta noche podamos, antes de acabar, recorrer estas 4 bienaventuranzas y ver lo que significa en la vida cristiana. El primer paso para ser cristiano, ¿cuál es? Reconocer que tienes necesidad de Dios. Ya que tú recibes a Cristo porque viste tu necesidad de Dios, te vuelves sensible al dolor y al pecado. Te vuelves un llorón. Ya que tú lloras por los demás y lloras por el pecado de tus hijos y por el pecado de tu esposo, etcétera, etcétera, en tercer lugar, comienzas ¿a qué? ¿A qué? ¿Cuál es el tercer paso? ¿Perdón? ¿No oigo? Comienzas a tener hambre de Dios y de la Biblia y tener hambre y conocer a Dios y saber exactamente qué es lo que está buscando a Dios. Pero antes de eso se brincaron, ya ven, no siguieron el estudio. Necesitas ser manso. ¿Y saben por qué nos brincamos la mansedumbre? Porque tú no puedes tener hambre y sed de justicia si antes no eres manso. No puedes ser manso si antes no lloras. Y no puedes llorar si no tienes el corazón de Cristo. Entonces, la vida cristiana es ir avanzando, ir creciendo, ir subiendo la montaña. Comenzamos de la pobreza espiritual. El segundo paso es el lloro. El tercer paso es rendirte a Dios, la mansedumbre. El cuarto paso es tener hambre cada día más y más de Dios. El quinto paso lo veremos en la clase que entra. Pero todos estos pasos, ¿a dónde nos llevan? En el versículo 11 y 12, nos llevan a la persecución. Las personas, dijo Pablo, que viven piadosamente, padecerán persecución. ¿Por qué te persiguen? Te persiguen por tu consagración a Dios. Te persiguen por tu santidad. Y no son las personas las que te persiguen, sino los espíritus que están dentro de las personas que odian la luz y la santidad. En esta noche, dichosas y felices las personas que tienen a Dios en su corazón, porque nunca les faltará nada. Porque Él es tu pastor y nada te faltará, en lugares de delicados pastos te hará descansar. Te hará reposar, te mostrará su tranquilidad y su paz, y cuando vayas por valles de sombra y de muerte, no tendrás miedo, porque Él estará contigo. Dichosas y felices las personas en esta noche sensibles, que tienen corazón como el que tenía Jesucristo. Cuando Jesucristo vio a Lázaro, dice Juan 11:33, el versículo más corto de la Biblia, Jesús lloró. ¿Por qué lloró Cristo? ¿Porque se murió Lázaro? No. ¿Por qué lloró? ¿Alguien sabe? Cristo lloró por lo que el pecado le hace a los seres humanos. Y ojalá que tú también y yo también tengamos el corazón de Dios. La Biblia dice que Dios se entristece grandemente y que muchas veces se arrepiente
de muchos de ustedes haberlos bendecido. ¿Por qué? Porque no le respondemos a Dios conforme a lo que Dios quiere que nosotros hagamos en reciprocidad. Y Dios anhela, más que cualquier cosa en esta vida, el corazón de Dios está en las almas perdidas. El corazón de Dios está en las almas perdidas. Cuando tú te conviertas en un ganador de almas, has encontrado la misión cristiana. Tú puedes hacer muchas cosas en la vida, pero la más importante misión que tenemos en esta vida es impedir que las personas se vayan al infierno. Y el amor es sufrido, el amor todo lo espera, todo lo soporta, no busca lo suyo, no guarda rencor. Tenemos que hacer todo lo imposible por impedir que esa alma que entró el domingo a la iglesia, que vino en esta noche y que fue a la reunión o al desayuno, todo lo imposible, rodearla de todo lo imposible para que esa alma no se nos escape, para que esa alma venga a la cruz de Jesucristo. Esa es nuestra misión, ganar las almas. Ya ganadas las traemos a la iglesia y aquí las entrenamos en la palabra y aquí les mostramos lo que es la vida cristiana. Pero no perdamos de vista nunca, jamás, nuestra misión. Ir y predicar este evangelio a todo el reino. Y después hagan discípulos y enséñeles las cosas que yo les enseñé. Despidámonos en oración. Bendito Padre que estás en el cielo, al conocerte como Señor y Salvador, hemos conocido por primera vez la verdadera felicidad. Al conocer lo que hiciste por nosotros en una cruz, pudimos comprender tu inmenso amor, la extensión de tu misericordia, tus brazos abiertos, crucificados, esos clavos en tus manos, la corona de espinas en tu cabeza y los clavos en tus pies, conmueven las fibras más íntimas de nuestra alma, al saber que todo eso lo hiciste por nuestros pecados. Porque es el pecado lo que nos hace sufrir, es el pecado lo que causó que tú enviaras a Jesucristo al mundo, y la misión de Cristo fue tan solemne y fue tan seria, que sacudió los mismos cimientos de este planeta, y su sangre purificó las mismas cosas que están en el cielo y en la tierra. Bendito sea, Señor Jesús, por una salvación tan grande que nos diste. Enséñanos a vivir para ti con sabiduría. Haznos ganadores de almas a todos. Oh Dios, pone en nuestro corazón, como le dice Pablo a Timoteo, haz obra de evangelista. Señor, enséñanos a ganar más y más almas para ti, para tu reino. Que llenemos esta iglesia, Señor, de almas que no te conocen, que vayamos y las traigamos de los mercados, de las calles, por donde quiera que podamos encontrarlas, a traerlas a la cruz del Calvario, para que ellas después se disipulen y crezcan en el conocimiento y en la gracia de nuestro Salvador, y para que podamos nunca avergonzarnos de ninguna cosa en nuestra vida, que seamos hallados llenos de tu paz, llenos de tu amor, Señor, y del hambre y la justicia en este mundo para las personas que no te conocen. En esta noche hay muchos de ustedes que no son felices. ¿Por qué han buscado la felicidad? Por caminos equivocados. La felicidad no la podrás encontrar jamás fuera de Jesucristo. Fuera de Jesús no hay esperanza para tu vida ni para nadie en la humanidad. Y Dios te manda en esta noche que te arrepientas. Arrepiéntete de tus pecados, vuélvete a Dios con todo tu corazón y permítele al Espíritu Santo en este momento llenarte, bautizarte, mostrarte el inmenso amor derramado en tu corazón por Dios. Y permítele que Él pueda comenzar a dirigir tu vida. Las personas que en esta noche quieran invitar a Cristo en su corazón y dar el primer paso para la felicidad,
les recuerdo que necesitas sentir la necesidad de Dios. Si estás satisfecho con tu vida, Cristo no tiene nada que hacer para ti. Si estás contento con tu vida de pecado, Cristo no puede hacer nada para ti. Tú necesitas en esta noche sentir el profundo deseo de que lo necesitas con todo tu corazón. Y ahí desde tu lugar, dile estas palabras. Señor mío y Dios mío, te necesito. Ya no puedo más con mi vida. Te necesito en mi casa, en mi familia. Necesito que me perdones mis pecados. Ya no puedo con la culpa de mis pecados, con mi conciencia y con mi infelicidad, que la he buscado en las cosas vanas del mundo. Mas ahora, Señor Jesucristo, te invito a mi corazón como Señor y Salvador. Perdona mis pecados, creo que tú pagaste en la cruz en mi lugar y te recibo, Espíritu Santo, para que me llenes de ti, para que me regeneres, para que me hagas la persona que tú quieres que yo sea. Porque te lo pido y te doy las gracias en el nombre de Jesús. Amén.